Miércoles 7 de abril de 2021. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado estos días? Él les dijo: ¿Qué? Ellos contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: «Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: «En verdad ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos en esta bellísima octava de Pascua, y hoy la liturgia nos presenta el famoso pasaje de los discípulos de Emaús. Vamos a meditar tres mensajes en torno a este evangelio. Primero, Jesús camina a tu lado. Segundo, qué necios y torpes somos. Tercero, quédate con nosotros, Señor. Vamos con el primer punto. Jesús camina a tu lado. El evangelio nos cuenta que estos discípulos se detuvieron con aire entristecido. Había una tristeza, un agobio en sus corazones. Y en medio de la tristeza, dice el evangelio que Jesús se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Nos suele suceder a nosotros que muchas veces la tristeza embarga de tal manera nuestro corazón que no somos capaces de reconocer la presencia de Dios que está ahí, a nuestro lado, caminando con nosotros, pero tal vez las lágrimas que brotan de tal manera abundantes no nos permiten ver a Jesús que está a nuestro lado. Ellos en realidad tenían una pobre comprensión de los acontecimientos que habían sucedido, por eso la tristeza. De hecho, ellos nos cuentan que Jesús era un profeta poderoso en obras y palabras, pero todavía no habían entendido que no solo era un profeta poderoso, sino que era el mismo Dios hecho hombre, era el Hijo de Dios. La comprensión limitada que tenían de los acontecimientos les tenían muy tristes. Cuentan que lo crucificaron y que algunos dicen que estaba vivo. ¿Qué hizo Jesús entonces para quitarles esa tristeza? Les iluminó desde la palabra de Dios. Hizo que salieran de sí mismos.
hizo que dejaran de mirar su propia tristeza y comenzaran a mirar la palabra de Dios y comenzaran a iluminar esa tristeza desde la palabra de Dios. Y suele sucedernos a nosotros que muchas veces llega una gran tristeza a nuestro corazón y de alguna manera nos estancamos en ella. Hoy Jesús viene a decirnos que en primer lugar Él camina a nuestro lado. En medio del dolor que estás viviendo, en medio de la angustia, en medio de la dificultad que tienes, Él está caminando a tu lado. Pero no solo camina a tu lado, sino que además desde la palabra ese dolor, ese sufrimiento, esa tristeza puede asumir un sentido. Y es que podemos ofrecer todo, podemos unir a Cristo nuestra tristeza, podemos unir a Cristo nuestros dolores y ser iluminados por su presencia, ser iluminados por la fuerza del Espíritu Santo. Y tal vez una primera enseñanza de los discípulos de Emaús es esa: aprender que Jesús camina a nuestro lado y desde la palabra Él acompaña nuestra tristeza y nos saca de ella, porque al final el Evangelio nos termina diciendo que el corazón que venía triste quedó ardiendo. Segundo, qué necios y torpes somos. Dice el Evangelio que Jesús lanza una expresión bastante fuerte a estos discípulos. Escuchar de Jesús, que es la dulzura misma del Padre, que es la ternura encarnada, estas palabras nos deben estremecer. Qué necios y torpes sois para creer. ¿Y por qué les dice el Señor esto? ¿Por qué los exhorta de una manera tan fuerte? En primer lugar, porque ellos tenían una concepción equivocada de Jesús. Ya vimos que decían que Él era un profeta. Pero no solo creían que Él era un profeta sin entender que en realidad era el Hijo de Dios, sino que, dice específicamente el texto, nosotros esperábamos que Él iba a librar a Israel. Todavía tenían en la mente un mesianismo político, todavía creían que el Mesías iba a ser como el rey David montado en un caballo a liberar a Israel de la servidumbre en la que se encontraban por causa de Roma. Y resulta que no llega un Mesías en un corcel, sino que llega un Mesías en un pequeño burrito. Porque Jesús venía a liberarnos de algo más grave que Roma, venía a liberarnos del pecado. Porque si en todo caso hubiera liberado a Israel de Roma, más tarde otra potencia hubiese podido dominarlos, como efectivamente sucedió. Pero en cambio, cuando el Señor nos libra del pecado, cuando el Señor nos concede la fuerza para salir definitivamente de esa esclavitud, entonces hemos tenido una verdadera liberación. El Señor nos ha liberado de lo más grave, del pecado, y ellos no lo habían terminado de entender. Es más, ni siquiera estaban creyendo en la palabra de Jesús. Él ya había profetizado que iba a resucitar, y ellos no creían en la palabra de este que había cumplido todo lo que decía, de este que resucitaba muertos, de este que multiplicaba panes. Dicen ellos, en verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto apariciones de ángeles que dicen que está vivo. Por Dios, Jesús les exhorta, porque esto que las mujeres han contado es precisamente lo que Él había dicho que sucedería, y ellos no creían. Qué torpes, qué necios sois para creer. No entendían las Escrituras. Por eso el Señor empezó a explicarles las Escrituras. Ellos no comprendían cómo el sufrimiento de Cristo se convirtió en gloria. Sin la palabra de Dios nosotros somos así, necios y torpes. Cuando solamente vemos nuestra realidad desde nuestros razonamientos humanos, cuando interpretamos los hechos que suceden solamente desde nuestra lógica, entonces actuamos como personas necias y torpes. Necesitamos que la palabra de Dios ilumine nuestra realidad. Necesitamos que Dios nos enseñe el sentido sobrenatural que tiene nuestra realidad. Una enfermedad, un dolor, un accidente, los acontecimientos que nos rodean, los acontecimientos nacionales, todo debe ser visto desde la palabra. Todo debe ser visto e iluminado desde Dios. Porque, repito, actuamos como necios y torpes cuando solamente vemos la realidad desde una perspectiva humana. Cuando vemos la realidad solamente de forma horizontal y no la vemos de manera vertical. Cuando vemos solamente en el horizonte, pero no vemos lo que el cielo nos quiere decir con los acontecimientos. Y ojo que no estoy diciendo que las cosas que sucedan siempre las quiere Dios. Por supuesto que hay cosas que Dios no quisiera que sucedieran.
que son simplemente producto del abuso de nuestra libertad. Pero aún esos acontecimientos trágicos, aún esos acontecimientos producto del abuso de nuestra libertad, deben ser vistos con perspectiva sobrenatural, así como el acontecimiento más trágico de la historia, que fue la muerte del Mesías, significó, visto con perspectiva divina, la redención para toda la humanidad. Y así nuestros sufrimientos, nuestras angustias, así los problemas que vivimos, así cualquier acontecimiento que se nos presente al frente, cuando nosotros lo miramos desde la palabra, iluminados desde la Sagrada Escritura, interpretados estos hechos desde Dios, entonces tienen un sentido de eternidad. Tercero, quédate con nosotros, Señor. Después de terminar este fecundo diálogo, de iluminar desde la palabra la realidad que estaban viviendo, el Señor hace ademán de seguir de largo, porque ya estaba oscureciendo. Y ellos le dicen, quédate con nosotros. La tarde está cayendo, quédate con nosotros. ¿Y qué sucede? Que el Señor, en la fracción del pan, se hace reconocer. Y aquí tenemos una bella figura de la liturgia eucarística. Sabemos que la liturgia eucarística tiene dos grandes momentos, lo que llamamos la liturgia de la palabra, donde se ilumina nuestra realidad desde la Sagrada Escritura, y lo que llamamos la liturgia del banquete o la liturgia eucarística, donde se parte el pan. Hay una discusión de los teólogos y de los exégetas, que son los intérpretes de la palabra, si lo que sucedió allí fue una Eucaristía o simplemente un signo semejante a la Eucaristía. Dejamos que los expertos resuelvan esto. Pero lo que sí podemos ver es que en el conjunto del texto hay una señal muy clara de la Eucaristía, hay un signo eucarístico. Y repito, estos dos momentos. En un primer instante, el Señor les explica las Escrituras y hace que el corazón de ellos arda. Nosotros tenemos la liturgia de la palabra que debemos escuchar con el mismo fervor, y cuando la palabra de Dios se escucha así, nuestro corazón comienza a arder. Pero después viene lo más importante, y es la fracción del pan. Si con la palabra nuestro corazón arde, con la fracción del pan le conocemos. Con la fracción del pan reconocemos a Jesús. Y recuerdo que un famoso expastor protestante convertido al catolicismo decía que cuando él estudiaba la palabra siendo protestante, su corazón ardía, pero que en realidad solo reconoció a Cristo, solo lo conoció en plenitud cuando entró a la Iglesia Católica y celebró la Eucaristía. En la fracción del pan pudo reconocer a Jesús. Y decía él de manera jocosa, nuestros hermanos protestantes tienen el menú, pero nosotros tenemos menú y cena. Es decir, no nos quedamos solos con el menú, sino que nos comemos la cena, nos comemos al Cordero. ¡Qué riqueza tan grande es la Eucaristía! ¿Quieres conocer a Jesús? ¿Quieres reconocerlo de verdad? ¿Quieres saber quién es Jesús? ¿Quieres que Él se quede contigo de verdad? ¿Quieres que su presencia ilumine cada aspecto de tu vida? Reconócelo en la fracción del pan. Sé un alma eucarística. Y no solo de Eucaristía dominical mal vivida, sino de Eucaristía diaria si te es posible. Y no solo de visitar la capilla del Santísimo cuando te quede un tiempito, sino de un compromiso diario de visitar a Jesús en la Eucaristía, en el Santísimo Sacramento. Sé alma eucarística, que allí, como en ningún otro lugar, reconocerás a Jesús. Recordemos entonces, primero, Jesús camina a tu lado. Segundo, qué necios y torpes somos. Tercero, quédate con nosotros, Señor. Compromiso. Yo les invito para que a lo largo de esta semana tratemos de ir a la Eucaristía con la mayor frecuencia que podamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.